Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la grabación de la ayudantía 6. En este caso va a ser la parte 2, que corresponde a un ejercicio del capítulo 6. En esta ocasión el ejercicio es bastante sencillo, ya que como tal vamos primero a ver la primera parte del capítulo 6, que es lo que corresponde a la condición de no deslizamiento de la convección. Bueno, introduciendo esto, todo lo que ya vimos, conducción y convección y radiación. Como sabemos, la conducción y la convección son dos formas de transporte de calor que existen a través de un material. ¿Ok? En este caso la convección ya sabemos que es un material en movimiento. Ahora, en todos los ejercicios que hemos hecho hemos considerado al término H como si fuera constante, como si nunca cambiara o no cambiara respecto al movimiento del material en este caso. Pero lo que realmente ocurre es que cuando un material se desliza a través de un sólido, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos aquí una placa y a través de esa placa va a haber una corriente de aire. ¿Ok? El aire como tal va a pasar encima y también va a tocar justamente los bordes de la placa. Es decir, va a pasar por aquí. Si nosotros esta placa que la ha puesto como un poco acostada, ¿ok? Si la ponemos de manera horizontal, yo voy a tener una sola línea. Vamos a poner la placa en una sola línea, que sería algo como esto. Y el aire va a haber partículas de aire que van a topar a la placa, ¿ok? Que están justamente encimita. Esas partículas de aire van a rozar a la placa y por lo tanto vamos a asumir que la velocidad del aire justamente ahí va a ser cero. Eso es lo que en el libro llaman condición de no deslizamiento, ¿ok? La condición de no deslizamiento, como la palabra lo indica, dice que el fluido no se va a deslizar cuando está sobre una superficie sólida, ¿ok? Porque va a haber mucha fricción en esa parte y se va a adherir a las paredes del sólido. Como el fluido no se mueve, nosotros podemos tratar a esa parte del fluido como si fuera conducción, ¿ok? Por esa razón, nosotros cuando analizamos la transferencia del calor en esta ocasión, a la convección la podemos tratar como si fuese conducción, ¿ok? En este caso decimos que la transferencia de calor por convección va a ser igual. Ya sabemos que es H por el área. En este caso puede ser TS menos T infinito o T infinito menos TS. Recuerden que siempre van a poner la mayor. Y también la podemos escribir como si fuera una conducción, ¿ok? En este caso sería menos K por el área y por el delta T sobre delta X. En el libro el delta X lo colocan como delta Y porque generalmente se analiza de arriba hacia abajo, ¿ok? Pero eso ya depende de ustedes. Y ese X nosotros lo tenemos que evaluar cuando vale cero. ¿Por qué cuando vale cero? Porque justamente en el choque con la placa, en este caso en particular, ¿ok? Va a ser con el choque de la placa. Y así es como nosotros podemos hallar el calor por convección. Ahora, si a mí me piden flujo, recordemos que el área ya se me anularía. Entonces, teniendo en cuenta esa teoría, vamos a pasar al ejercicio 6.11. En el ejercicio me dice que consideremos un flujo de aire sobre la superficie de la placa con una temperatura de 220 grados Celsius.
¿Ok? ¿Quién tiene 220 grados Celsius? La placa, no el aire. Ojo con eso. ¿Ok? La placa es la que tiene esa temperatura, que es la placa que yo tengo aquí. 220. El perfil de temperaturas del flujo de aire está dado por... Aquí ya me están dando cómo varía la temperatura del aire en el eje Y. Es decir, desde donde empieza la placa hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que me indica. Por ejemplo, si yo coloco el valor de 0 en esta ecuación de aquí, en esta ecuación le coloco el valor de Y 0, se me va a hacer, debería yo tener justamente la temperatura de la placa, porque es en el punto 0 en específico. Y vamos a ver si eso es cierto. Si yo reemplazo 0, me va a salir Euler elevado a la 0, eso es 1. Y aquí se me van a restar las temperaturas en el infinito y me va a quedar solo la temperatura superficial, que es justamente la temperatura de la placa. ¿Ok? Bueno, ahora, el flujo de aire me dicen que está a una atmósfera y tiene una velocidad de flujo libre de 0.08 metros sobre segundos. En esta ocasión no nos interesa ese flujo, ¿ok? Porque simplemente tenemos que buscar las condiciones del aire para encontrar la difusividad del aire a esta temperatura y a esta temperatura y hacer un promedio. ¿Ok? Y nos pide determinar el flujo de calor sobre la superficie de la placa. Ahora, el flujo de calor ya les había mencionado que lo podemos hallar con estas dos ecuaciones. La primera, que es justamente la ecuación de convección, que ya la conocemos. Y si analizamos solamente la condición de no deslizamiento, que está encimita de la placa, podemos utilizar la ecuación de convección, que es la derivada de la temperatura evaluada en cero. ¿Ok? Entonces, aquí ya nos dan cuál es el perfil de temperaturas. Podemos hallar esa derivada evaluada en cero. Entonces, vamos a hacer eso ahorita. Déjenme borrar aquí. Y vamos a recortar. Ya, ahorita he recortado la ecuación y tenemos que derivarla. Ok. Entonces, tenemos dt a dy. Y eso va a ser igual. Esto es una constante, se me va a ir. ¿Ok? Esta parte de aquí va a ser como un coeficiente. Entonces se me va a quedar, me quedaría menos t infinito menos ts. Listo. Y ahora aquí yo tengo un Euler elevado a algo. Si yo tengo Euler elevado a algo, la derivada va a ser lo mismo. Y por la regla de la cadena tengo que derivar la expresión que está dentro. Y la derivada de la expresión que está dentro es menos b sobre difusividad. Ya, entonces esta sería ya la derivada de t respecto a y. Este menos yo lo puedo quitar, el menos de aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo también tengo otro menos. Y así la derivada finalmente de t respecto a y ya me quedaría t infinito menos ts multiplicado por Euler elevado a la menos b sobre la difusividad por y por b y por y sobre la difusividad, perdón.
Y listo. Ahora sí, vamos a calcular cuánto es esa derivada. Voy a poner aquí dt de y. Necesitamos los datos de, en este caso, la temperatura. Vamos a escribirlos de este lado. Serían, tenemos T infinito, que es 220. Tenemos T superficial, que es, perdón, T superficial es 220. T infinito sería 20. La temperatura, vamos a ahorita hallar la temperatura promedio entre los dos. Temperatura promedio. Esa es la que vamos a utilizar para las propiedades del aire. ¿Ok? Sería igual a esto, más esto, dividido para 2. Ya. La temperatura promedio, ¿qué más tenemos? A B es la velocidad, si la necesito en este caso. Y no necesito ningún otro dato más. Ya. B es 0.08. Necesito la difusividad. B. Difusividad y el coeficiente K para hallar el calor. Entonces, si nosotros tenemos que esta es la temperatura promedio, 120, nosotros vamos a la tabla A15 que está en las propiedades del aire a una atmósfera. En este caso 120 está justamente aquí. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cuáles son los valores de la difusividad y de la constante K. La difusividad térmica aquí tiene que es 3.565 por 10 a la menos 5. Sí, por 10 a la menos 5. Tres punto 565 por 10 a la menos 5. Y la constante K es 0.03235. 0.03235. Ahora sí, vamos a hallar esta derivada de aquí. La derivada es igual a... Tengo que evaluar y en 0, no se olviden de eso. Siempre cuando yo voy a hallar el calor, la y la evalúo en 0 porque es justamente en la sección de no deslizamiento. Entonces, y evaluando en 0, aquí me queda la temperatura infinito que es 20. Vamos a poner este valor menos la temperatura superficial E a la 0 me da 1, entonces no lo pongo. Y por B sobre la difusividad. Listo. Y ahí me quedaría este valor de aquí. Ya tengo el Y. Ahora tengo que, para hallar el calor, esa derivada, yo la tengo que multiplicar por el valor de K. Entonces, el flujo de calor, que es el que me están pidiendo, recuerden que aquí le quité área justamente porque me dicen aquí cuál es el flujo de calor sobre la superficie de la placa. Entonces, el flujo de calor sería igual a menos K por este valor de aquí. ¿Ya? ¿Y cuánto me sale? 1.45 por 10 a la 4, que es el valor que me están dando aquí. ¿Ok? Esperen un ratito, ya vuelvo. Listo. Y bueno, ese sería el valor del calor que me están pidiendo. Vamos a subrayarlo. Ahora bien, me piden también determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección de ese flujo de aire. Entonces, ya he determinado aquí mi calor justamente con la ecuación de conducción. ¿Ok?
que incluye K por la derivada de T respecto a Y. Ahora, el H yo lo puedo calcular con la otra ecuación, que es la que ustedes ven acá, de este lado, que sería H por Ts menos T infinito. En este caso, lo único que tendría que hacer es ese calor dividirlo para Ts menos T infinito y así despejo H. Entonces, Q es igual a H por Ts menos T infinito. Ahora sí, despejando, me va a quedar que H va a ser este calor que ya calculé dividido para la diferencia entre Ts menos T infinito. Y ese sería mi valor de H. En este caso me salió... vamos a quitarle la notación científica. 72.5946. Es prácticamente cercano a este valor que es 72.6. ¿Ok? Y ahí ya estaría resuelto el ejercicio 6.11. Como ven, es bastante sencillo. Al menos la primera parte del capítulo 6 consiste en que les dan una función de temperatura y esa función de temperatura la derivan para encontrar cuál es el flujo de calor. Y recuerden que la derivada hay que evaluarla en el punto 0. ¿Ok? Luego de eso, hallan el calor y con el calor pueden hallar el coeficiente de convección. Ahora, hay ejercicios en los que no les van a dar el perfil de temperatura, sino que ustedes tienen que hallarlo. ¿Ok? Me parece que Daniel hizo un ejercicio similar a ese. Y bueno, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Muchas gracias.